Bien, en la clase anterior habíamos estado hablando de lo que es el sistema de información basado en computadora. Habíamos descrito básicamente cuál es el rol que tiene este tipo de sistemas en la empresa, que es nuestro objeto de estudio. Y habíamos llegado a la conclusión que evidentemente este tipo de software, denominado software de gestión, que también se le llama sistema de información, o a veces también se denomina sistema de gestión empresarial. Este tipo de software se convierte en algo esencial, trascendental en el ámbito administrativo, empresarial en general. Y ahí habíamos comentado que un sistema era un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un propósito, que en este caso es procesar información. Y también en cuando vimos el tema del perfil del proyecto, hay un punto que justamente habla del tema que hoy día vamos a comentar. Y escribamos lo siguiente. Bien, hablar de un sistema de información en computadora, basado en computadora, seguramente es hablar de la manera más común que tenemos hoy por hoy en el ámbito del tratamiento de la información. Si para algo sirve una computadora, seguramente es para procesar información. ¿Qué es lo que hace un sistema de información basado en computadora? Procesa información, obviamente, utilizando en este caso a la computadora como el elemento central. Sin embargo, también habíamos comentado que cuando hablamos de un sistema de información, el sistema de información como tal no precisa necesariamente de hardware o de computadora, porque, como habíamos comentado, los sistemas de información existen hace mucho más antes que las computadoras. Pero, hoy por hoy, la manera más normal de gestionar la información que acontece en un ámbito empresarial, que es el que nos corresponde ahora, es a través de la computadora. Por definición, habíamos dicho que un sistema de información basado en computadora es un conjunto de elementos que tiene como propósito procesar información. Así lo hemos escrito. Ahora, en su cuaderno escriban lo siguiente. Yo les voy a preguntar luego y uno por uno va a comentar lo que escribió. ¿Qué quiero que escriba? Desde su punto de vista, quiero que me identifiquen cuáles creen ustedes que serían los elementos de un sistema de información basado en computadoras. Por definición, un sistema de información basado en computadora es un conjunto de elementos. Entonces, quiero que ustedes ahora, por favor, traten de encontrar, identificar cuáles serían esos elementos. Les voy a dar un minuto para que lo hagan. Luego llamo alumno por alumno y me van a comentar. Y sobre eso continuamos, ¿ok? Vamos escribiendo, por favor. Me, pero ¿me puede reiterar cuál es la?
la pregunta, lo que va a ser la pregunta, por favor. Hola, ¿alguien está hablando? Sí, sí. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, dígame. ¿Me puede reiterar la pregunta, por favor? Que no la escuché bien. Simplemente que identifiquen cuáles serían los elementos de un sistema de información basado en computadora. Ya, gracias. Bien, entonces vamos escuchando. A ver, lo que quiero que me comenten es más o menos cuáles son los elementos que ustedes consideran que debería tener un sistema de información basado en computadoras para lograr su propósito, que en este caso es procesar información. A ver, inicialmente empecemos con Bianca Romero. Bueno, podría ser las personas, los usuarios, el hardware y el software. Bueno, hagamos con Jordan Freddy. Eh, Perdón, ¿va a llamar uno por uno o podemos hablar libremente para responder la pregunta? No, estoy llamando Jordan Ok, Freddy. ¿Quién es Jordan? Bueno, creo que no está. Vamos a ver con Pedro Enrique Characayo. Para mí, los principales estaría entre las personas, el hardware y el software. De ahí ya existen otras ramificaciones, ¿no? Como la base de datos, etc. Bueno, Julio González. No está Julio. Creo que no está, ¿no? Hagamos con Eric Salguero. Serían el hardware para para la puesta en marcha del software, el software que me va a permitir interactuar con el hardware, los datos que me servirán para crear la política de negocio y la gente que se va a encargar de manipular la información y los procesos que me ayudarán a llegar al propósito de la política de negocio. Y por último, la documentación que me servirá para saber el estado de la información. Bueno, vamos con Flores Montenegro. Am, yo escribí que sería el hardware, todo el equipo que se va a utilizar, ¿no? El software, que sería el sistema, las personas que van a manipular el sistema y datos o Muy bases de bien. datos. Ok. Bueno, en realidad está correcto lo que han mencionado. A ver, anotemos acá.
En primera instancia, obviamente, el hardware, software, sí, no, ahí está. Serían esos los 6 elementos que nosotros consideramos que son fundamentales en el ámbito de lo que es un sistema de información basado en computadora. Cada uno de estos elementos seguramente tienen su aporte para el sistema desde un punto de vista de ayudar a conseguir el propósito, que en este caso el propósito central es procesar información. Ahora vamos viendo uno por uno. Ahora quiero que me comenten de qué manera o cuál es el aporte de hardware al sistema de información basado en computadora para el propósito que es procesar información. ¿Qué hace el hardware? ¿Alguien quiere comentar cuál es el aporte del hardware? Puedo comentar, bueno, comento Sí. yo. El hardware se encargaría de correr, porque sería la computadora en sí, ¿no? Entonces, cuanto mejor sea el rendimiento del hardware, como también el software, irá a una mejor velocidad en lo que viene a ser el sistema. Como también la cantidad del storage, por ejemplo, significa que va a tener una mayor capacidad de almacenamiento de datos, lo cual es mejor para ya sea el negocio, dependiendo su negocio, ¿no? Y también, por ejemplo, si manejas diferentes estilos de discos duros, aumentará la velocidad de lectura, así entregando una mejor eficacia. Bueno, ¿alguien más quiere complementar cuál será el aporte de hardware en el sistema? Ok. ¿Alguien más? Bueno, podríamos hablar un montón de cosas, ¿no? Del hardware, pero si tuviéramos que sintetizar y decir para qué o cuál es el aporte del hardware en el sistema de información basado en computadores, es uno muy simple, ¿no? ¿Cuál es el aporte? Dotar de la electrónica necesaria para que el sistema pueda cumplir su propósito. Ahora, obviamente, va a depender del tipo de sistema para ver de qué tipo de hardware estamos hablando. Pero en general, es dota de todo lo que es la electrónica necesaria para que el sistema pueda conseguir su propósito. ¿Ok? Ejemplos. Bueno, ahí hay un montón, ¿no? Hablaremos de, seguramente, servidores, estaciones de trabajo, routers, cámaras si fuera necesario, en fin, cualquier dispositivo de hardware que se requiera, no para desarrollar el sistema. Todos estos puntos que vamos a comentar no es desde el punto de vista de desarrollo, es desde el punto de vista de tenerlo en producción al software. Entonces, esos podrían ser algunos ejemplos de lo que vendría a ser el hardware. Ahora hagamos algo similar, pero esta vez hablemos del software. Y lo mismo. A ver, les voy a dar unos 30 segundos, escriban en su cuaderno cuál será el aporte que tiene el software en un sistema de información basado en computadora. ¿Listo? Luego les voy llamando.
Bien, ahí vamos entonces escuchando. Vamos con Belis Vidal. A ver, ¿cuál cree que es el aporte del software en el sistema de información basado en computadoras? Ahora dije, más que todo vendría a ser el cómo cuál vendría a ser el flujo que se le da a la información una vez ya está digitalizada, o sea, cuál es la metodología, nos aportan lo que son las herramientas y las técnicas para resolver el problema de esta información, ¿no? El cómo se almacena y demás. Bueno, vamos con Cruz, Marco, Antonio. ¿No está Cruz? Eh, el software será la herramienta en sí que nos ayudará a guardar los datos. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, háblame otra vez, por favor. Ya, este es el concepto que yo escribí, de lo que yo entiendo. El software será la herramienta en sí que nos ayudará a guardar los datos para procesarlo y convertirlo a información útil. Bueno, a ver, complementélo con Edson Sakara. Sakaka. Vamos, Edson, no lo escucho. ¿Se está hablando Edson? Porque no lo estoy escuchando nada. Bueno, mientras Edson ve su tema de micrófono, vamos con Carlos Angola. Son los que soportes hacer más efectivo la metodología logística de los requerimientos del programa. Ok. Bueno, también sobre el software, podríamos, cada quien podría comentarlo de una manera muy particular y seguramente tiene una aproximación a lo siguiente, ¿no? Así como decíamos, por ejemplo, que el aporte del hardware en el sistema de información basado en computadora es dotar de toda la electrónica necesaria. Obviamente, el software va a ser algo similar, pues, ¿no? En este caso es dotar, digamos, toda la lógica requerida, necesaria, para que el sistema de información basado en computadoras pueda realizar su trabajo. En este caso, procesar información. Y ahí seguramente igual vamos a encontrar un conjunto de posibles ejemplos de software, ¿no? Es decir, no es solo un software pues, el que se requiere para que se consiga lograr procesar la información. Mínimamente estaremos hablando de sistemas operativos que seguramente se vamos a requerir, tal vez navegadores, tal vez algún tipo de componente muy particular. Obviamente el mismo sistema que nosotros desarrollamos, tal vez algún intérprete, alguna máquina virtual, seguramente igual un motor de base de datos. En fin, el punto es que se requiere, más allá de lo que nosotros escribimos como código, también se requiere una gran cantidad de otro software para que finalmente el sistema pueda cumplir con su propósito. Ahora hagamos algo parecido. Igual, por favor, en unos 30 segundos, traten de escribir en su cuaderno cuál es el aporte de los datos en un sistema de información basado en computadora. Ya en la clase anterior habíamos definido con ustedes qué son datos, qué es información, qué es sistema, etc. Entonces, más o menos usando eso, escriban y en 30 segundos voy a llamar. ¿Listo?
Bueno, a ver, empecemos por favor con Janet Velázquez, que escribió. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está Janet? A ver, ¿qué escribió? Cuénteme. En cuanto a los datos, yo creería que es algo primordial para poder construir un producto en sí, un software. Se necesita información para construir algo. Bueno, hago con Dori Pacheco. Buenas tardes. Los datos son importantes para el sistema porque a través de la recolección de los datos encontramos información y de la información que es vital para los empresarios. Bueno, vamos a ver con Ochoa, Mirko. Bueno, desde mi punto de vista, los datos aportarían propósito al sistema, ya que se dedica principalmente a procesar eso y generar información. O también podría decir que le aportan un recurso al sistema. Bueno, para cerrar, vamos con Ronald Pérez. Está Ronald Pérez. Buenas tardes. Mira, también escribí que los datos son símbolos que por sí solos no tienen significancia, ¿no? Pero agrupando esos datos tendrían un significado. Bueno, seguramente, ¿no? Hablar de los datos es hablar de un elemento tan importante como los demás. Sin embargo, se convertirían como una especie de materia prima, ¿no? Es decir, como un insumo principal, porque el sistema no se va a inventar, pues, la información, ¿no? Es decir, no hay magia. Lo que va a hacer el sistema seguramente es establecer mecanismos mediante el cual va a recopilar los datos. Los datos seguramente van a ser generados por alguien, normalmente una entidad externa, que serán cargados al sistema de distintas maneras. Podrían ser cargados a través de formularios, podrían ser cargados a través de algún tipo de sensores. Eso no interesa tanto. Lo que importa es el valor de los datos. El aporte de los datos se convierte en lo esencial para poder agarrar justamente esos datos a través de algún tipo de procesamiento, transformarlos en información. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace el sistema? Un sistema lo que hace es justamente tomar como entrada esos datos. A esos datos se le va a aplicar seguramente algún conjunto de lógica que se hubiera descrito y a partir de ello generar la información. En síntesis, los datos tienen como aporte fundamental, ya que son el elemento central o primordial para la generación de la información. Bueno, hagamos algo similar con este otro punto, el proceso. Igual, escriban en su cuaderno cuál será el aporte de los procesos en un ámbito de un sistema de información basado en computadoras. ¿Ok? Unos 30 segundos y llamamos.
Bien, a ver, vamos ahora por favor comentando acerca de cuál es el aporte que tiene lo que típicamente llamamos procesos en un ámbito de un sistema de información basado en computadora. Empecemos con Menacho. Guillermo, por favor. Sí, procesos vendrían a ser todos aquellos programas, ¿no? Lo que es la lógica, lo que expresa las políticas de negocio de una empresa. Esos están plasmados dentro del sistema de información. A eso yo entiendo que vendría a ser los procesos. Ok, vamos con Ever, Cristian. Buenas, buenas, ¿se me escucha? Sí. Ahora sí, ahora. Bueno, los procesos es la acción, ¿no? El conjunto de actividades que se va a realizar en base a los datos que ya tenemos, ¿no? Para lograr su objetivo. Bueno, ok. A ver, vamos con Robert Andrade Ortiz. Sí, ingeniero. A ver. Para mí, el proceso es el que obtiene todos los datos con el cual se va a poder, el cual va a llevar la información a interactuar con el entorno. Ok, bien. En un ámbito obviamente de un sistema de información basado en computadoras, más allá de que necesitemos hardware, software, datos, hay un concepto, ¿no? Que se llama la sistematización. Y hablar de sistematización o sistematizar no es otra cosa que hablar de ordenar, definir seguramente una secuencia de pasos, acciones a seguir. Y nosotros esa secuencia de pasos o acciones a seguir normalmente las conocemos como políticas de negocio. Y las políticas de negocio, si algo hacen es eso, pues no, definir la forma de cómo se van a trabajar. Por ejemplo, un sistema de información en un banco, en un colegio, en cualquier lugar, no trabaja pues de manera solita o independiente. Por lo general asiste a un proceso mayor. Por ponerles un ejemplo, vamos en un sistema financiero, vamos a solicitar un crédito. Y para la solicitud del crédito hay una política de negocio que seguramente está definida en el banco, que incluye acciones o actividades que van a realizar seguramente personas de manera manual, también algún software o otro software, no solamente uno, sino de repente varios software. Y cuando nosotros desarrollamos un sistema de información, precisamos justamente conocer esas políticas de negocio para que en base a esas políticas de negocio podamos darle valor al cliente en el procesamiento de su información. Por lo que el aporte es eso, ¿no? El aporte que consiste en que nos permite sistematizar, definir el conjunto de acciones basadas en las políticas de negocio que vayamos a necesitar. Alguna vez ya lo hemos comentado, un ingeniero de sistemas, un ingeniero de software, normalmente no define las políticas de negocio. Las políticas de negocio las definen los directivos, los administradores de la empresa. Nosotros como informáticos, lo que hacemos es seguramente implementar esas políticas de negocio, dándole valor a través de lo que es la computadora, para que esa política de negocio sea mucho más efectiva en el negocio final. Bien, veamos ahora esto. La gente. Igual, a ver, unos 30 segundos, escriban cuál sería el aporte de la gente en el ámbito del sistema de información basado en computadora.
Bueno, a ver, vamos comentando, por favor. Escuchemos a Fabiola. Fabiola Mariona. Sí, para mí en sí la gente tiene que ver más con el quién va a ser quién va a manejar el sistema, ya sea para ponerlo en marcha o para el desarrollo, para su mantenimiento o para su utilización del sistema, ya sea como usuario o administrador. Eso sería para mí. Vamos con Pamela. Pamela y Parganagay. Serían las personas que van a interactuar con el sistema, como dice mi compañera, ya sea como usuario o como administrador. Bueno, a ver, cerremos con Dori Pacheco. Son los usuarios finales o la gente que va a administrar el sistema. Eso es más que todo representa a la gente. Bueno, acá hay un detalle interesante que hay que tomar en cuenta. Y esto tómenlo en cuenta para cuando esté desarrollando el sistema de información del proyecto. Hablar de gente probablemente nos invita a pensar en los usuarios. Y no se olviden que estamos hablando desde el punto de vista de que el software está en marcha. Es decir, no estamos hablando de los desarrolladores, ¿no ven? Estamos hablando de que el software ya está en producción. Y al estar en producción, lo que si algo hace el sistema en teoría es procesar información. Entonces, ¿qué hace la gente para procesar información? Obviamente, lo que hace la gente es seguramente entregar, generar los estímulos necesarios como para que el sistema pueda trabajar y hacer lo que tiene que hacer. Porque el sistema por sí solo pues no se va a inventar nada. Y hablar de usuarios, no lo podemos reducir exclusivamente a las personas que usan o operan el sistema. Me gustaría que más que tratarlo como usuario, tratémoslo como un actor. Si nosotros definimos qué es un actor, para empezar entendemos que es una entidad externa, un humano, dado que va a ser un usuario, lo vamos a definir como una entidad externa, un humano, que interactúa con el sistema. Pero, ¿qué significa interactuar con el sistema? Nosotros entendemos de esta manera. Interactuar con el sistema no necesariamente implica operar o usar el sistema de manera directa. Es decir, que yo esté usando el teclado o el mouse o tocando la pantalla con el sistema. Para nosotros, un actor podría ser alguien quien genera información para el sistema. Un actor podría ser alguien quien requiere o solicita información para el sistema. Y un usuario podría ser alguien que hace ambas cosas. Entonces, cuando nosotros desarrollamos un sistema, no nos interesa tanto el usuario como tal, o quien usa el sistema. Nos interesa, por ejemplo, quién genera el sistema. Es un sistema académico. Lo ponemos al sistema del banco. Es un sistema de un banco, por ejemplo. Si yo estoy hablando de una funcionalidad que dice retirar dinero de una ventanilla del cajero, ¿no? Mucha gente coloca como actor principal al cajero y nada más. ¿Por qué? Porque el cajero es el que opera el sistema, él es el que usa el sistema. Sin embargo, si tuviéramos que categorizar, el cajero se convierte evidentemente en un actor, pero es un actor secundario. ¿Quién sería el actor principal en un caso de estudio, en un caso de uso, en una funcionalidad de retirar dinero de un cajero? El cliente. El cliente viene a ser el actor principal. Ahora, ¿el cliente conoce el sistema? ¿El cliente opera el sistema? ¿El cliente usa el sistema? Seguramente que no, en lo más mínimo. Entonces, cuando hablamos de gente, hablamos de todos los individuos
que seguramente nos interesan estudiarlos y tienen que existir cuando el sistema está en producción. Porque si yo hablo de un sistema de un cajero en un banco, ¿qué va a hacer el cajero si no hay el cliente? No va a hacer nada. Por más que tenga el supersistema ahí, no va a hacer absolutamente nada. Porque él no se va a inventar las transacciones de depósito o de retiro. Va a tener que aparecer necesariamente el cliente. Y el cajero obviamente completará con sus datos, por ejemplo, como para completar la transacción y decir quién lo ha registrado. En síntesis, el aporte que tiene la gente es que da los insumos necesarios como para que el sistema empiece o trabaje continuamente, como lo veamos. Bueno, finalmente vamos con este otro punto, la documentación. Igual, unos 30 segundos por favor y me comentan el aporte de la documentación en el sistema. Bien, por último vamos comentando de qué trata este elemento que es la documentación desde el punto de vista de aporte en un sistema de información basado en computadora. Pero escuchemos a Johnny Sánchez. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Bueno, para mí vendría siendo lo que es la información que va creando o simplemente la va modificando, que sería parte del sistema. Es la información del sistema, es la información del sistema. Bueno, vamos a ver con Luis Carlos Barba. ¿Está Luis? Sería el respaldo de los procesos que hagamos, la información que obtengamos y de los datos. Muy bien. Para terminar, vamos con Blanca Romero. Vendría a ser toda la documentación que se tiene, pues, ¿no? La información y el respaldo, como dijo mi compañero. Bueno, a ver. Hablar de la documentación seguramente no es otra cosa que hablar de los registros. Mucha gente puede decir, por ejemplo, lo que quiera, pero si no cuenta con un registro, con una documentación que respalde lo que está diciendo, probablemente lo que está diciendo quede en entredicho. Es como el clásico, no sé, alguien dice yo soy bachiller, la documentación que respalde que soy bachiller. No es nomás decirlo soy, por más que lo sepa hacer. Y en un ámbito de un sistema pasa lo mismo. Un sistema, si es un sistema,
debe contar con un registro, con un respaldo, como lo mencionan ustedes, en el cual obviamente esté documentado distintos aspectos del sistema de información. Uno de ellos, muy fundamental, su proceso de desarrollo, la forma de cómo está desarrollado el sistema. No se olviden ustedes que un sistema es como un ser humano, es decir, es dinámico. Debe ir evolucionando conforme su contexto también modifica o evoluciona. Un sistema que no está en condiciones de actualizarse a la necesidad permanente que existe en una institución es un sistema que muy pronto pasa a ser obsoleto y está condenado, por lo tanto, a morir. Y además, un sistema que no cuente con una documentación, por ejemplo, de desarrollo, podría complicar enormemente las actualizaciones o mantenimientos que hay que hacer al sistema. Un sistema está conformado por miles y miles de líneas de código. Y solamente mirando la cantidad de líneas de código que miramos en una pantalla probablemente no es muy fácil ni recomendable para predecir el impacto de un posible cambio. Ejemplos de documentaciones en la parte de desarrollo, obviamente los modelos. Modelos de la arquitectura del software, modelos de las estructuras de datos, modelos de los procesos, modelos de la puesta en marcha. Entonces, ese es un tipo de documentación del desarrollo. Pero hay otro tipo de documentación. La puesta en marcha y el funcionamiento del sistema. Es algo parecido a lo que ocurre. Ustedes compran un dispositivo más o menos o decentemente hecho, viene con su respectiva documentación que respalda absolutamente todo. Hay sistemas que si se enfermó o le pasó algo al que sabe usar el sistema, todo está en la lona, se cae. Y eso no debería pasar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los sistemas de tipo operativos que permiten saber cómo es la operativa del sistema. De tal manera que, como se dice en alguien, ¿no? Las personas pasan, pero la empresa, los sistemas están ahí. Por lo tanto, sí, la documentación viene a ser los registros, el respaldo del sistema, le dan la fortaleza como para que el sistema, más allá de las personas, permanezca y pueda evolucionar conforme se vaya a precisar. Bien, entonces, para nosotros, estos son los elementos de un sistema de información basado en computadora. Cuando yo desarrollo software, un sistema de información, ¿tengo que pensar en estos 6 elementos? Claro que tengo que pensar en estos 6 elementos. Porque pensar en desarrollar un sistema de información y yo no contemple estos elementos, seguramente mi sistema va a estar incompleto en alguna parte. Hay cosas que yo no voy a hacer. Yo no voy a fabricar gente, yo no voy a fabricar procesos, yo no voy a fabricar hardware. Tal vez haré una parte del software, es cierto, tal vez voy a definir las estructuras de datos, es cierto, pero lo demás es cosas que se generan de manera complementaria al sistema. Y nosotros como desarrolladores tenemos que saber que estos son los elementos requeridos para que dicho sistema funcione. La falta de alguno de estos elementos con seguridad va a hacer que el sistema de información no pueda conseguir su propósito. Bueno, jóvenes, ahora con ustedes habíamos quedado en que hay una parte del perfil del proyecto que lleva como título justamente eso, ¿no? Elementos de un sistema de información basado en computadora, ¿cierto? ¿Recuerdan ese punto? Bueno, yo les había comentado en clase anterior que ese punto no lo hagan todavía hasta que lo comentemos conmigo, entonces hoy lo estamos comentando. Ahora ya están en condiciones de poder hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer? Anótenlo bien, ¿cómo lo van a hacer? En el proyecto de la materia, en el lugar que ya hemos definido, colocan este punto, colocan estos 6 elementos del sistema de información basado en computadora y de cada uno de ellos no describen su concepto, sino describen lo que ustedes realmente van a aplicar en el sistema suyo.
Pero no lo hagan desde el punto de vista de desarrollo, háganlo desde el punto de vista de que ya está en producción. Por ejemplo, en hardware, ¿qué van a colocar? Van a colocar el hardware con sus respectivas características requerido para que el sistema que han hecho pueda estar en producción sin mayor inconveniente. Dirán, se necesita, no sé, un servidor, una impresora con de tales características, una estación de trabajo con tales características, no sé qué más se precisará de acuerdo al sistema que estén desarrollando. En el caso del software harán algo parecido, pues, ¿no? Dirán, vamos a precisar determinado software, ya les decía, pueden mencionar sistemas operativos, tal vez navegadores, tal vez algunos intérpretes o máquinas virtuales, tal vez algún tipo de framework, no sé, pero para la puesta en marcha, no para desarrollo. En el caso de los datos, seguramente va a ser un montón. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un sistema académico, yo no voy a decir simplemente se necesita datos del alumno, del docente, de la materia y no sé qué más. Yo tengo que decir, necesito datos del alumno, pero ¿qué datos del alumno necesito? Necesito datos de los docentes, pero tengo que describir o detallar qué datos del docente. Necesito datos de la materia, está bien, pero ¿qué datos de la materia? Eso lo hacemos acá para cuando ya tengamos que estar más adelante diseñando, las cosas estén más claras. En el caso de los procesos, igual tendrán que describir las políticas de negocio que se aplican en el sistema. En la gente, bueno, ahí en la gente no me van a colocar usuario. Porque si ustedes colocan usuario, me están diciendo todo y me están diciendo nada, porque cualquiera es un usuario. Lo que tienen que colocar son roles. No sé, director, docente, profesor, alumno, secretaria, lo que corresponda. Roles. Eso es lo que van a colocar. Y finalmente, en la documentación, pues dirán cuál es la documentación que ustedes pretenden entregar como parte del respaldo del sistema para su funcionamiento. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, yo tengo una pregunta. Vamos, Blanca. Con relación, sí, al tema que nos tocó en mi grupo, que es el sistema Workflow. No sé si me puede aclarar esta duda. ¿No ves que yo le comenté un ejemplo de un flujo de trabajo de un banco? No sé, estoy un poco confundida si eso vendría a ser igual un sistema de gestión de documentos y si también hago de una empresa, como también igual sigue un flujo de trabajo, al hablar de producción y almacén, ¿eso también no sería un ERP? Claro, es como les comentaba en la clase anterior, ¿no? Es decir, hay muchos sistemas que tienen características cruzadas, digamos, ¿no? Qué sé yo, un clásico workflow con seguridad. Existen sistemas de gestión documental entre medio. También seguramente van a aparecer funcionalidades típicas que las realiza un ERP. Pero en el caso de ustedes, como ya les había comentado, deben centrarse exclusivamente en el workflow. ¿Qué hace un workflow? Más allá de que no sé, maneja ventas, compras o documentos, el tema central de un workflow es la capacidad que tiene para enrutar trámites, ¿no? Entonces, yo estoy pensando, por ejemplo, me imagino que ustedes lo están abordando desde el siguiente punto de vista. Hagan como un sistema de tipo genérico, pero que permita hacer por lo menos dos cosas. Primero, diseñar una política de negocio. Y segundo, echar a andar la política de negocio. Es decir, como una especie de un pequeño motorcito que tiene la capacidad de enrutar un trámite. Si yo lo aplico, por ejemplo, a un sistema de un banco, ¿qué tendría que poder hacer en su sistema? Las dos cosas. Por un lado, diseñar la política de negocio, es decir, cuáles son los pasos a seguir para un trámite, por ejemplo, de préstamo de un crédito. Entonces yo tendría que tener en alguna parte de su sistema un lugar que me permita definir justamente la política de negocio para un trámite de un crédito. Y el otro lado, que es el segundo punto, que
lo podamos echar a andar y que evidentemente el sistema sí permita enrutar ese trámite de acuerdo a la política de negocios definido. Ese es el tema central de un workflow. Por lo pronto, olvídense de lo que es sistema de gestión documental o lo que habría que hacer, porque ustedes no van a hacer eso, lo van a hacer otros jóvenes. Olvídese de ERP porque usted no va a hacer, lo va a hacer otro. Ahora, si usted usa algo como ejemplo, puede poner, no sé, como un formulario, dirá acá se van a subir los documentos o acá se van a registrar tal cosa. Nada más. Lo que me interesa es el tratamiento, el enrutamiento de la política de negocio. Disculpe, ingeniero, al enrutamiento se refiere que el trámite, o en este caso los documentos, pase de un usuario a otro o de un módulo a otro. Claro, según la política de negocio. ¿No ven? La política de negocio usted define 3 cosas. Primero, por cada política define un conjunto de actividades. O sea, qué actividades se van a hacer en esa política de negocio. Segundo, usted define quiénes lo hacen. Es decir, qué usuarios o qué roles o qué personas, qué empleados van a atender. Y tercero, la secuencia. Puede que sea una política de negocio secuencial, con procesos alternativos, con procesos iterativos. Entonces, cuando yo digo enrutamiento, significa que si yo han hecho andar la política de negocio de préstamo de dinero, seguramente va a empezar por decirle en atención al cliente. Ahí va a estar esa orden de trabajo para estar para atención al cliente. Atención al cliente hace su trabajo que tiene que hacer en teoría, le da a guardar, terminar, y según la política de negocio, de repente pasa al departamento legal. Y allá en el departamento legal lo que va a ocurrir es que le va a aparecer una orden de trabajo que tiene que atender dicho trámite, y así sucesivamente el trámite va a seguir de acuerdo a lo que se hubiera descrito. Ah, ya, es que en este caso usted nos dijo que nos aboquemos a un tema financiero y como usted mencionaba la idea de un banco, teníamos ahí el conflicto de que no sabíamos si era algo financiero, porque cuando hablamos de finanzas estamos hablando de dinero, de plata, pero cuando se sigue ese flujo de trabajo estamos hablando, no se toca el tema de dinero en sí, sino que de los trámites, así que teníamos ese conflicto. No, o sea, en ninguna parte pues van a manejar plata, digamos, ¿no? Porque por más que hablemos de un sistema financiero, lo que pasa es documentación. No pasa plata, digamos, ¿no? Plata pasará en un cajero, en un cajero automático, no hay más. Ah, ya. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta antes de cerrar la sesión? Bueno, jóvenes, con ustedes nos vemos el día miércoles. Hasta luego.